Sean todos bienvenidos al estudio de la escuela sabática de esta semana. Feliz sábado, Dios les bendiga. Estamos muy contentos de poder transmitir el día de hoy para poder continuar con estos temas de la oración que hemos venido estudiando todo este trimestre, temas muy hermosos que siento que han sido de mucha bendición. Gracias a Dios estamos transmitiendo un poquito enfermos con gripa, pero aquí estamos, así que una disculpa si la voz no es tan buena en esta ocasión, pero gracias a Dios que pudimos transmitir después de todo. Vamos a iniciar hoy con nuestro tema, pero antes quiero hacer una oración y también mandarles saludos a todos nuestros amigos y familiares y gente de Facebook, de YouTube, que se conectan o que lo estarán viendo en diferido, que nos acompañan a estudiar la palabra de Dios. Vamos a iniciar con una oración. Los invito a inclinar su rostro. Señor Dios bendito, gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por tu día sábado, el día especial que dejaste de adoración. Te pido que nos bendigas, nos instruyas, nos des tu Santo Espíritu para comprender y poder explicar estas grandes verdades bíblicas. Tómanos, Señor, en tus manos y perdónanos. En el nombre de Jesús te lo pido sin merecerlo. Amén. Muy bien. Vamos entonces a continuar con el estudio de esta semana. El tema de esta semana fue la oración y la adoración. ¿Ustedes creen que están vinculados estos dos temas? La adoración y la oración. La semana pasada precisamente tuvimos el tema principal sobre la adoración, un tema bastante importante. David declara: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Eso nos lo dice Salmo 116, 1 y 2. Este fue el versículo de la semana para estudiar. Es un salmo especial, sobre todo para mí. Es mi salmo, siempre le he llamado. Y dice: amo a Jehová. ¿Por qué lo amo? Porque ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. O sea, aquí vemos claramente cómo David dice que es un Dios cercano. Un Dios que inclina su oído hacia nosotros. Y nosotros, en respuesta a eso, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a invocar todos nuestros días. Él va a ser nuestro Dios y le vamos a adorar. Vamos a continuar con la diapositiva número 2. Vinculándonos con Dios mediante la oración. Ese es un punto bastante importante. Tenemos que vincularnos con Dios mediante la oración, porque ese es el medio que dejó para poder comunicarse con nosotros. A raíz de la caída y del pecado, no podemos ver cara a cara a Dios. Sin embargo, mediante la oración podemos tener esa vinculación con Él. Somos seres mortales, indignos y pecaminosos, sujetos a hierro, y tenemos, sin embargo, el privilegio de hablar con Dios. Como dijimos, no lo vemos cara a cara, pero sí podemos hablar con Él, con nuestro Hacedor. Podemos solicitarle, podemos pedirle, podemos hablar con Él. Esto es interesante porque Dios no hizo unas criaturas que luego las abandonó y las dejó allí como que arréglenselas como puedan, ¿no? En total, fallaron ustedes. No. Dios, siendo nuestro creador, sigue en contacto con nosotros y sigue proveyendo para nosotros, sustentándonos y siempre siendo ese amigo fiel y ese creador que nos redimió y que también nos recrea diariamente, especialmente en su día sábado. Podemos pronunciar palabras que alcancen al trono del monarca del universo.
Por eso es tan importante cuando hacemos la oración, porque es entrar en audiencia con el Altísimo. Podemos hablar con Jesús mientras andamos por el camino. Tú puedes andar orando en todo momento, en el camión, en el auto, en la calle, en el trabajo, en cada situación que tú vivas, el Señor puede estar conectado contigo. Y Él te dice, por eso estoy a tu diestra. La oración es un privilegio, a veces lo hemos visto como una carga. Ay, tengo que orar. O no has hecho tus oraciones, ¿no? No es ni una carga ni un deber, es un privilegio que todos tenemos como hijos de Dios, el poder hablar con nuestro Creador, con nuestro Hacedor. Y eso no es cualquier cosa. Entonces, por eso tenemos que verlo como un privilegio. La actitud de vida cuando se ora a Dios consiste en arrodillarse, esto es cierto. El arrodillarse es la actitud mejor al orar, pero no siempre vamos a poder arrodillarnos. En ocasiones, si vas en el autobús, vas en camino al trabajo, tú puedes entrar en oración con Dios y no te vas a poder arrodillar ahí en el autobús. Entonces, simplemente una actitud reverente también en tu mente, buscando al Señor. Y ha habido ocasiones en que las oraciones más sinceras se han hecho no solamente así, sino hasta en actitud de cierta manera irreverente, podríamos decir, pero con un corazón realmente sincero, un corazón que buscó a Dios en una situación tan difícil y Dios lo escuchó. Ahora, si tú tienes la oportunidad de arrodillarte en tu casa a orar, pues es lo mejor. Se requirió ese acto de culto de los 3 hebreos cautivos en Babilonia. Recordemos esta historia cuando el rey Nabucodonosor pidió que todos se postraran en rodillas ante la estatua que él había construido. Esta estatua toda de oro era de por sí un acto de soberbia, porque Dios había dicho que a través del sueño que tuvo Nabucodonosor, que la estatua tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, con sus brazos, el vientre de bronce, sus piernas de hierro y sus pies de hierro con barro fundido. Y cada color, cada material representaba la sucesión de los reinos que iba a haber en la historia, iniciando desde Babilonia hasta los pies, que son los reinos de nuestros días. Y entonces Nabucodonosor en su soberbia y en su arrogancia, él dijo, ¿va a venir otro reino después de mí? Pues no, solamente va a haber oro, no va a haber plata, no va a haber bronce, no va a haber hierro. Entonces, según él, con eso estaba diciendo que pues él iba a ser para siempre. Cosa que aunque él lo dijera, hiciera una estatua, pues no era así, porque Dios había determinado los tiempos de cada rey. Entonces, desde allí era un acto de soberbia, un acto de autoadoración. Por eso cuando los 3 hebreos se vieron en la situación en la que todos los ciudadanos presentes en ese evento tenían que postrarse ante esta estatua, se requería que todos se adoraran de rodillas. Entonces, cuando sonaran los instrumentos, todos debían estar inclinados. Y los 3 hebreos, los 3 amigos de Daniel, quedaron de pie. Y esto fue un acto de desobediencia hacia Nabucodonosor, que era el rey más poderoso de esa época. Pero era un acto de obediencia a Dios, porque Dios es el único al que le requerimos, o más bien le debemos adoración. Entonces, ese acto constituía un homenaje que debía rendirse únicamente a Dios, soberano del mundo y gobernante del universo. Y los 3 hebreos rehusaron tributar ese honor a ningún ídolo, aunque estuviera hecho de oro puro. Al hacerlo así, se habrían estado postrando en realidad ante quién, ante el rey de Babilonia. Y sabemos que al adorar cualquier ídolo, cualquier rey o cualquier imagen, en realidad no estamos adorando a Dios, estamos adorando al enemigo de Dios. Entonces, por eso es que ellos no quisieron postrarse ante esa estatua. ¿Por qué? Porque iba a ser un acto contra Dios.
Sabemos claramente que el segundo mandamiento nos dice: no tendrás imagen, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, la tierra, ni ningún otro lado, y no te inclinarás a ellos. Entonces, si ellos se hubieran inclinado ante esta estatua, esto hubiera sido una violación al segundo mandamiento. Además, también el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Jehová. Entonces, por eso es que ellos pedían que se inclinaran ante la estatua, que se arrodillaran, porque el arrodillarse es un símbolo de adoración, ¿sí? Es por eso que le pidieron adoración a través de ponerse de rodillas. Es por eso que cuando nosotros nos sometemos a Dios y lo reconocemos como nuestro Dios y nuestro gobernante, también nos arrodillamos, nos inclinamos en oración. Pero si tú vas en la calle, si tú vas en tu trabajo, si tú vas en cualquier lugar, siempre tienes acceso al trono y no siempre vas a poder ponerte de rodillas. Entonces, por eso es importante que comprendamos qué comprende la adoración. La adoración no solo es el ponerse de rodillas, porque tú puedes estar también de rodillas, pero tener un corazón que no esté sometido a Dios, un corazón que no está buscando a Dios de todo corazón, y entonces ya no hay la adoración, aun a pesar de que estés de rodillas. Entonces, cuando se reúnen para adorar a Dios, cuiden de arrodillarse delante de Él. Si estamos en la iglesia, estamos en la casa y podemos arrodillarnos, debemos de hacerlo. Y por este acto demostramos que nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu están por entero sometidos al Espíritu de verdad. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Esto lo vemos en Salmo 145, 3. El rey David siempre alababa a Dios y siempre decía sobre su grandeza, la grandeza de Dios que no tiene límites, y él lo adoraba a través del canto, a través del poema, la poesía. Y es por eso que ahora cuando leemos los salmos, vemos la grandeza del Señor, porque David previamente lo vio y lo adoraba a través de la alabanza, porque sabemos que los salmos tenían música, entonces eran cantados. Debió haber sido hermoso cantarlos. Si así ahora que los leemos son hermosos, imagínense haberlos oído cantados, ¿no? En hebreo. Debió haber sido grandioso. Para adorar a Dios tenemos que tener comprensión de las cosas de Dios. El espíritu de reverencia a Dios enseña a los hombres cómo deben aproximarse a su Hacedor. A veces ocurren los dos extremos, ¿no? Hay veces que a Dios se le tiene como alguien muy lejano, alguien muy severo, alguien que, pues, al cual no puedes tú contarle tus cosas, no está interesado en ti. Ese es un extremo. Y también hay el otro extremo que se nos hace muy familiar y no le debemos el respeto y la honra que él merece, ¿sí? En ocasiones he escuchado muchas veces que la gente lo llama comúnmente Diosito, ¿no? Y Diosito eso y Diosito aquello, y juegan y bromean y dicen sobre Diosito, cuando es un Dios todopoderoso y es un Dios soberano, es un Dios eh, que no tiene límites. Entonces, caemos en los dos extremos. Sin embargo, es un Dios fuerte, es un Dios todopoderoso, es un Dios, no sé cómo describirlo, ni siquiera hay palabras para describirlo, su grandeza, su majestad, pero también es un Dios cercano. Y eso lo vemos en la persona del Señor Jesucristo, que fue un Dios cercano, un Dios sencillo, un Dios que se hizo hombre y que anduvo aquí en la tierra y que se compadecía del más necesitado. Entonces,
Debemos aproximarnos a nuestro Hacedor con santidad y con respeto, pero todo esto es mediante la fe, no en nosotros mismos, sino en el mediador. Todo es gracias a Jesús. El hecho que tú puedas tener salvación el día de hoy es porque Jesús murió en la cruz del Calvario, porque Jesús vivió esa vida perfecta que tú y yo no podemos vivir sin Él. Ahora que Él ha dado su vida en expiación por nosotros, podemos acceder a vivir una vida sin pecado. Así es como el hombre se mantiene seguro bajo cualquier circunstancia en la que se le coloque. El hombre debe ponerse de rodillas como un súbdito de la gracia cuando suplica ante el estrado de la misericordia. Entonces, cuando tú te inclinas de rodillas y haces una oración, es realmente como si estuvieras inclinado ante el trono de la misericordia. En la antigüedad se daban mucho estas escenas cuando las personas iban ante el trono de un rey y le suplicaban de rodillas y le pedían algo, un favor, que les ayudara con algún problema, alguna gracia. Y había reyes pues que usaban de misericordia, pero había reyes severos, reyes que tenían muy mal carácter. ¿Y qué hacían? A veces los echaban, ¿no?, del palacio, o los azotaban, o los mataban, o no les importaba que la gente les pidiera piedad. Pero aquí en el caso de Dios, Él no es así. Él es todo misericordia, bondad. Y cuando tú vienes a su trono y te pones de rodillas suplicándole misericordia, Él se inclina y te levanta y te escucha. Y entonces procede a dar respuesta conforme a su sabia voluntad. Por eso es que nosotros debemos tener conciencia de lo que ocurre cuando hacemos una oración. En 2 de Samuel 22:4, vamos a buscarlo, vamos a ver qué nos dice. 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 4. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 4. Dice así: Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Podemos ser salvos de nuestros enemigos cuando sientes que estás rodeado y que necesitas ayuda. ¿A quién puedes ir? ¿Al Señor? Y Él va a escuchar tu oración. Él va a hacer caso de tu necesidad. Y dice que todo el cielo se pone en acción para responder la oración de sus hijos. Alabad a Jehová porque es bueno. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. ¿Para cuándo es su misericordia? Para siempre. En Salmo 136:1 no lo dice. Entonces no hay momento en el que tú no puedas gozar de la misericordia de Dios, porque dice que su misericordia es para siempre. La bondad de Dios al escuchar y responder nuestras oraciones nos pone bajo la imponente obligación de expresar nuestro agradecimiento por los favores que se nos han concedido. Muchas veces hemos pedido favores a Dios o hemos pedido bendiciones, cuidados, y después que Dios nos lo da, ni gracias le damos. ¿Y esa debe ser la actitud? No, debemos siempre agradecerle a Dios. Lo primero que debemos de hacer es darle gracias. Debemos alabar a Dios mucho más de lo que lo hacemos. Las bendiciones recibidas en respuesta a la oración deberían ser rápidamente reconocidas. O sea, inmediatamente deberíamos darnos cuenta, ya nos contestó. Convirtiéndose en ¿qué? En agradecimiento y alabanza. O sea, inmediatamente darse cuenta, reconocer cuándo el Señor te está respondiendo, y de allí ¿qué debemos de hacer? Agradecerle y alabarlo. Porque ¿quiénes somos nosotros para que Él nos escuche o para que nos responda? Somos sus hijos, pero caímos, y sin embargo Él nos rescató en Cristo, y por eso es que podemos ser escuchados.
En todo deberíamos revelar el gozo del Señor y dar a conocer el mensaje de la gracia salvadora de Dios. Siempre deberíamos revelar ese gozo. Deberíamos dar a conocer a otros cómo Dios ha contestado las oraciones. Contar esos testimonios para las personas que tal vez no han tenido esa experiencia o la oportunidad de conocer a Dios a través de la oración y del gozo que se siente cuando Él te responde. Por eso debemos dar a conocer este mensaje de gracia salvadora de Dios. Debe reinar la paz de Dios en nuestra alma y entonces tendremos fuerzas para soportar todos los sufrimientos y gozaremos en el hecho de que poseemos gracia para resistir. A veces hay situaciones muy difíciles en la vida y todos pasamos situaciones difíciles, pero no es lo mismo pasar situaciones difíciles con Dios que sin Dios. ¿Por qué? Porque Dios te fortalece, te da gracia para resistir y aunque a veces parece como que ya no puedes, siempre Dios te saca adelante. Sin embargo, cuando alguien no conoce a Dios, ¿qué ocurre? La persona se ve desesperada, se ve pues minadas sus fuerzas mentales, físicas y también pues a veces se siente sin esperanza. Pero tenemos que alabar al Señor, proclamar su bondad, hablar de su poder, dulcificar la atmósfera que rodea vuestra alma. Alabad con alma, con voz, con oración al que sostiene tu vida, tu Salvador y tu Dios. ¿Cuántas veces cantamos? ¿Cantamos o solo cantamos en la iglesia? Tenemos que cantarle a Dios. Y no solo con la voz, sino con el alma, con el corazón. Vivir con un corazón agradecido a Dios por todos los favores y misericordias que tiene Él para con nosotros. De hecho, nada de lo que gozamos deberíamos de gozarlo. Como comentamos la vez pasada, todo bocado de pan, todo aire que respiramos, toda bendición que tenemos es gracias a Jesús. ¿Por qué? Porque no merecíamos, porque caímos, pero gracias a Jesús podemos tenerlo. Debemos dar gracias en todo, así nos dice Primera Tesalonicenses 5:18. Dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y puesto que recibimos diariamente los dones de la mano de Dios, siempre deberíamos tener gratitud en el corazón y expresarlo en palabras de agradecimiento y alabanza por esos favores inmerecidos. Los ángeles siempre han guardado nuestro camino durante toda nuestra vida. Yo creo que todos aquí podemos contar historias de cómo los ángeles nos han salvado, cómo los ángeles nos han ayudado en momentos difíciles. Y no es que hayamos visto a lo mejor un ángel así en todo su esplendor, pero gente que a lo mejor nos ayudó en cierto momento, fueron ángeles que el Señor envió. Y muchas veces ni siquiera hemos visto las trampas de las que hemos sido librados. A veces decimos, ¿por qué no resultó esto? ¿Por qué no resultó aquello? Y muchas veces eran trampas y de las cuales Dios nos libró. En vista de esa protección y esos cuidados que nos ha prestado, debemos reconocer en cada oración el servicio que Dios realiza por cada uno de nosotros. Fíjense bien, ellos dicen aquí que son seres cuyos ojos nunca dormitan ni duermen. Realmente es interesante saber que hay otra dimensión que nosotros no podemos ver. De acuerdo a la Biblia hay otra dimensión donde Dios se mueve y los ángeles, y son seres que no duermen ni se cansan, y ellos siempre están cuidando de los seres humanos. Recordemos que hubo un conflicto en el cielo y un ángel se rebeló contra Dios y se llevó una tercera parte de los ángeles. Y ahora entraron en disputa y quiso que muchos
seres de otros planetas y de otros mundos se fueran contra Dios, pero no lo logró, solo logró con nuestro planeta Tierra. Y es por eso que actualmente nos encontramos en un mundo de pecado, en un mundo muy diferente al que Dios creó. Sin embargo, Dios nos redimió a través de la muerte de Cristo Jesús, nos salvó, y por eso podemos tener esperanza de vida eterna. Ningún ser humano tiene que perecer, todos hemos sido salvados, Jesús pagó el precio de todos. Entonces, ellos siempre están protegiéndonos y cuidándonos. Y nosotros debemos reconocer en cada oración el servicio que Dios realiza por nosotros. Siempre debemos estar conscientes y agradecidos por su gran cuidado. No es solo el privilegio, sino también el deber de todo cristiano mantener una íntima comunión con Cristo y tener una rica experiencia en las cosas de Dios. Entonces su vida será fructífera en buenas obras. Cuando leemos acerca de la vida de los hombres que han sido eminentes por su piedad, a menudo consideraremos su experiencia y sus conquistas como muy fuera de nuestro alcance. Pero este no es el caso, fíjense bien. A veces leemos la vida, por ejemplo, de ciertos personajes bíblicos. ¡Wow! ¡Qué bien! Cómo se fortaleció, cómo vivió todo lo que le tocó vivir de la mano de Dios, pero pues como que eso no está lejos de mí, porque yo no puedo hacer lo mismo que ellos hicieron. Pero ese no es el caso, dice aquí, todos podemos acceder a una vida victoriosa. Si aún se siguiera escribiendo la Biblia, nosotros seríamos personajes bíblicos. Cristo murió por todos y eso te incluye a ti y a mí. Y se nos asegura en su palabra que Él está más que dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo pidan, así como los padres terrenales saben dar buenas dádivas a sus hijos. Entonces tú puedes pedir el Espíritu Santo, que es el consolador, el guía que prometió Jesús cuando se fue al cielo. Los profetas y los apóstoles no perfeccionaron caracteres cristianos por milagro. Si tú te pones a ver la vida de los discípulos de Jesús, no eran como que un carácter ejemplar. Si tú te pones a estudiar, por ejemplo, el carácter de Pedro, era un carácter bastante difícil. Asimismo, el carácter de Juan, de Andrés, de Santiago, de Tomás. Y si te pones a analizar discípulo por discípulo, bueno, no eran así como que los más ejemplares que pudo encontrar Jesús. Sin embargo, él vio allí como un diamante en bruto, ¿no? O sea, que podía trabajar en ellos, que ellos podían ser transformados. Ellos utilizaron los medios que Dios puso a su alcance y todos los que desean aplicar el mismo esfuerzo obtener los mismos resultados. O sea, ellos caminaron con Jesús 3 años y medio y su carácter se fue transformando. Sin embargo, cuando Jesús murió, aún no estaban listos. Y lo vemos porque sus reacciones que tuvieron cuando Jesús murió, la mayoría abandonaron al Maestro. Solo Juan lo seguía de lejos y un poco Pedro. Pero aún así no era suficiente seguirlo de lejos. Pedro lo negó. Tomás ni siquiera creía que Jesús había resucitado. Y así. Entonces nosotros vemos que aún no estaban maduros. Sin embargo, cuando vieron a su maestro resucitado, cuando él les enseñó, cuando lo vieron cómo había muerto por culpa de ellos y por culpa del pecado de todos, sus caracteres fueron transformados y poco a poco hasta que recibieron el Espíritu Santo y se convirtieron en lo que Jesús les prometió, que iban a ser pescadores de hombres, y se convirtieron en predicadores de Cristo. Y ahí nació la palabra cristianos. Entonces, nosotros también no somos los más ejemplares. Seguramente podemos señalarnos una serie de defectos u otros pueden señalar una serie de defectos en nuestros caracteres. Pero si caminamos con Cristo y aprendemos de Él y dejamos que Él nos transforme y dejamos que su Espíritu Santo actúe en nosotros,
Nos convertiremos también en pescadores de hombres y seremos transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Así que podemos obtener los mismos resultados. Ellos aprendían a rendir adoración a Dios en todo momento y en toda circunstancia. Es por eso que encontramos a Pablo y a Silas cantando en la cárcel. Eso que tenían las manos con cadenas y los pies con un cepo. Y sin embargo, ¿qué estaban haciendo? Cantando. Y no solo eso, sino que antes habían sido latigados y habían sido acusados injustamente. Sin embargo, ¿cómo se encontraban? Adorando a Dios. Y esa adoración fue un testimonio para todas las personas que estaban allí, principalmente para el carcelero, el cual fue bautizado junto con toda su familia. Entonces nosotros debemos aprender a rendir adoración a Dios en todo momento y en toda circunstancia. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Tenemos que imitar a Cristo. Él es nuestro modelo a seguir. Él fue el único hombre que como hombre vivió una vida victoriosa tomado de la mano de Cristo. Él nunca pecó como hombre. Entonces, por eso podemos alcanzar la victoria. ¿Y cómo vamos a alcanzar esta victoria? Se hace de rodillas ante Dios, ¿sí? Ese es un hecho muy, muy importante. Mucha gente ha alcanzado la victoria postrándose de rodillas ante Dios, suplicando a Dios, luchando, reclamando las promesas de Dios. Y si ellos lo han alcanzado, ¿por qué tú no lo vas a alcanzar? Vamos a ver qué nos dice Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Quieres que Dios te enaltezca? Humíllate. Ponte en las manos de Dios y Él te va a enaltecer. Es privilegio nuestro doblegar las rodillas ante el Señor cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Jesús, nuestro modelo, dice Lucas 22:41, que se puso de rodillas y oró. Él oraba de rodillas también ante su Padre y le suplicaba. Acerca de sus discípulos también está registrado que los discípulos oraban puestos de rodillas. Pablo declaró: doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice Santiago sobre la oración. Libro de Santiago, capítulo 5, versículos 16 al 18. Dice: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente que no lloviese. ¿Y qué ocurrió? No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y aquí nos está aclarando que Elías era un hombre como nosotros, sujeto a las mismas pasiones. O sea, un hombre igual, con defectos de carácter, con ciertas circunstancias, que pues no lo hacían como que el ejemplo o el modelo. Sin embargo, se tomó de la mano de Dios y sus oraciones fueron escuchadas porque había un propósito en esa circunstancia de que dejara de llover por 3 años y medio. Entonces, la oración ferviente y eficaz puede mucho. Eso nos dice la Biblia claramente. Entonces, ¿por qué no oramos? Dice que es nuestro privilegio orar y no lo queremos hacer. Si tú tuvieras la oportunidad de que el presidente de la República dijera: bueno, cada ciudadano de este país me puede enviar una carta pidiéndome algo y yo se la voy a conceder, ¿qué harías? ¿Lo desaprovecharías o le escribirías la carta? Yo creo que todas las personas le escribirían pidiéndole algo, porque saben que pues tiene cierta autoridad, cierto poder para hacerlo. Asimismo, nosotros tenemos a alguien mucho más poderoso, a nuestro Dios, y Él no solo te acepta una carta en tu vida, te acepta que le escribas, que le hables, que le digas todos los días, y no solo una vez al día, sino en cualquier momento del día.
incluso en la madrugada, en la noche, cuando tú lo necesites. Por eso es que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Fíjense bien, Moisés vivió circunstancias bien difíciles. ¿Y cómo se sostuvo? Como viendo al invisible, o sea, viendo a Dios. Sabía por fe que ahí estaba. La verdadera reverencia hacia Dios es inspirada por un sentimiento de su grandeza infinita y de su presencia. ¿Cómo es que vas a tener la reverencia a Dios? Cuando tú te des cuenta de cuán grande es Dios, de su presencia y que realmente está contigo día y noche. Y cuando tú te des cuenta de que tienes un Dios tan grande, vas a decir, wow, ¿yo quién soy para que Él esté conmigo? Para que me ayude, para que me tome en cuenta. Y entonces le vas a tener reverencia y le vas a respetar. Cada corazón debe quedar profundamente impresionado por este sentimiento de lo invisible, ¿sí? O sea, tú debes de tener siempre presente que el invisible está contigo. La hora y el lugar de oración son sagrados porque Dios está allí. Debemos de tener un momento siempre de oración. Como dijimos, siempre podemos orar, pero debe haber un momento específico que debe ser para la oración y un lugar también. Aunque tú puedes orar, como dijimos, en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero sí es bueno que en tu casa tú tengas un lugar para orar y un tiempo para orar diariamente, porque eso va a ser lo que va a nutrir tu relación con Dios. Y al manifestar reverencia en la actitud y en la conducta se ahondará el sentimiento que inspira, porque santo y terrible es su nombre, dice el salmista. Los ángeles en el cielo se velan el rostro cuando pronuncian su nombre. ¿Con qué reverencia, pues, deberíamos nosotros, que somos caídos y pecaminosos, tomarlo en los labios? Y muchas veces hacemos mofa de Dios. En la televisión, en los programas, en las caricaturas, se burlan de Dios. Y la gente lo oye y no les problema. Cuando David escuchó que el gigante Goliat se burlaba de Dios y hacía mofa de él y del pueblo de Israel, dice que David sintió una indignación y él dijo, ¿quién es este incircunciso que se atreve a tomar el nombre de Dios así en su boca? ¿Y qué hizo? Dijo, yo voy a ir, voy a luchar contra él. Y sin embargo, Saúl y todos los guerreros y todas las personas que estaban allí de Israel lo habían escuchado por no sé cuántos días, pero creo que más de un mes, diario ofender a Dios y como si nada. Les daba miedo y ya, pero no les importaba que ofendieran a Dios. Sin embargo, David tenía temor de Dios y amor, tenía mucho amor a Dios. Y lo vemos en sus salmos. Dijo, ¿cómo vas a permitir que éste lo esté ofendiendo todo el tiempo? Entonces, Dios estuvo con David, sin embargo no estuvo con Saúl, porque Saúl no temía a Dios, ni lo amaba, porque si lo hubiera amado, él hubiera entrado a luchar. Entonces aquí vemos que si los ángeles se velan el rostro cuando pronuncian su nombre, cuánto más nosotros deberíamos de hacerlo. Dice que los ángeles con unas alas, los querubines y los serafines, con unas alas tapan su rostro y con otras tapan sus pies. Y dicen, santo, santo, santo. Entonces, ese Dios todopoderoso y santo es el Dios que te escucha cuando tú te pones de rodillas y le pides ayuda para alguna necesidad, para algún problema, para alguna tristeza, para alguna enfermedad. O también cuando tú le quieres contar algo. Él está dispuesto a escucharte. Es por eso que nosotros debemos de ponernos pues en armonía con Dios y tener conciencia de lo que es la oración. Es una herramienta poderosísima. El pacto de Dios con su pueblo había sido anulado en el tiempo de Moisés. Bueno, de hecho todo el tiempo se la pasó el pueblo anulando el pacto de Dios. Y por eso le declaró a Moisés, ahora pues
Déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente. Sus pecados ya les habían hecho perder el favor de Dios y la justicia exigía destrucción. Fíjense bien, Dios había hecho un pacto con su pueblo y el pueblo había dicho que lo iba a guardar. Sin embargo, cuando Moisés subió al monte para que le dieran los 10 mandamientos, mientras el pueblo se disipó debajo y adoraron a un becerro de oro, e hicieron muchas tonterías y pecados. Y por eso Dios dijo, ya no van a ser mi pueblo. Deja que los consuma y yo a ti te voy a poner sobre gran gente. Te daré otro pueblo porque tú eres fiel, pero ellos no. ¿Y qué ocurrió? Dice que las palabras de Dios que dice, ahora pues déjame, las entendió no como una prohibición, sino como un aliciente a interceder. O sea, porque nosotros quiénes somos para dejar a Dios hacer algo o no. Sin embargo, Moisés se dio cuenta que con esas palabras que él podía interceder. Y entendió que nada excepto sus oraciones podían salvar a Israel y que si él lo pedía, Dios perdonaría a su pueblo. El Señor escuchó sus súplicas y le otorgó lo que pedía tan desinteresadamente, porque Moisés llegó a decir, ráeme a mí del libro de la vida. Imagínense. Normalmente todos vemos por nosotros mismos, ¿no? Y hemos estado dispuestos a interceder por alguien tanto. Y aquí Moisés intercedió por el pueblo de una manera muy desinteresada. Era un símbolo de Cristo. Entonces dice que Dios examinó a su siervo y probó su fidelidad y su amor hacia aquel pueblo ingrato, inclinado a errar, y Moisés soportó noblemente la prueba. Su interés por Israel no provenía de motivos egoístas. Imagínense, yo creo que Moisés podría haber dicho, ay, gracias, por fin que ya no voy a tener que dirigir a este pueblo necio, ¿verdad? Dame un pueblo mejor. Y acábalos, ¿no? Porque muchas veces así reaccionamos con alguien que yerra, ¿no? Y nosotros no, tenemos que interceder por el pueblo, por nuestra familia, por nuestros amigos, por muy equivocados que hayamos estado. Y otros a su vez han intercedido por nosotros cuando nosotros hemos estado equivocados. Y sobre todo Jesús es el que intercede por nosotros. Entonces aquí vemos cómo Dios escuchó las súplicas de Moisés y el pueblo fue salvo. Moisés había aprendido que para persuadir al pueblo debía recibir ayuda de Dios. Era un pueblo bien duro. Dios lo describía como un pueblo de dura cerviz. Entonces necesitaba ayuda ¿de quién? De Dios. Para dirigir a este pueblo. Y por eso le pidió una revelación más clara de la voluntad divina y una garantía de su presencia. Por eso le dijo, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, para que halle gracia en tus ojos. Entonces, vea la relación tan cercana que tuvo Dios con Moisés y Moisés con Dios. O sea, tú me estás diciendo, saca a este pueblo, haz esto, ajá, pero ¿tú quién eres? Envíame y dime. Y le pidió una revelación de él, le pidió ayuda. Así tú también puedes decirle al Señor, como Moisés le dijo, no puedo conducir a este pueblo a menos que tu presencia vaya conmigo. Luego pedid aún más, orad como Moisés. Hubo una ocasión en Éxodo 33, 18 que Moisés le dijo, ruégote que me muestres tu gloria. Fíjense bien, que me muestre su gloria a Dios. Eso es mucho, porque yo soy pecadora y yo no puedo ver la gloria de Dios. Sin embargo, Moisés se lo pidió. Y me pregunto si alguno de nosotros alguna vez le hemos pedido que nos muestre su gloria. ¿Y cuál es la gloria? La gloria es su carácter.
porque el Señor le dijo, está bien, te mostraré mi gloria, pero no podrás verme, porque no hay ningún hombre que me haya visto mi rostro y esté vivo por el pecado que tenemos. Entonces dice que lo tomó y lo metió en una peña y pasó delante de él, pero no le pudo ver. Le tapó con su mano para que no pudiera ver. Sin embargo, se escuchó, vamos a leerlo esto en Éxodo 33, vamos a leerlo directamente de la Biblia para ver lo que se escuchó en esa ocasión. Éxodo 33, 18. Él entonces dijo, te ruego, muéstrame tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y será que cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Fíjense qué privilegio de Moisés. Entonces vemos que Moisés pudo verlo, aunque sea la espalda. Y dice que cuando pasó delante de él, nos lo dice Éxodo 34, versículos 5 y 6, dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces ahí vemos cómo su revelación que le dio a Moisés fue de su carácter. En su angustia llegó hasta sentirse tentado a desconfiar de Dios. En otra ocasión, su oración casi fue una queja de Moisés: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no ha hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿No puedo yo solo soportar a este pueblo, que me es pesado en demasía? Porque le era mucha esa carga del pueblo. Sin embargo, él tenía confianza con Dios y podía decirle las cosas. Y Dios le escuchaba y le respondía. ¿Alguna vez tú le has dicho así a Dios: no puedo con esta carga, es demasiado? Bueno, si así lo sientes, así díselo y Él te va a ayudar. La contestación que Dios le dio fue: mi rostro irá contigo y te haré descansar. Fíjese qué respuesta tan bonita. Aparentemente era una oración quejosa, una oración de ya no aguanto más, Señor, esta carga que me has puesto. Y la contestación de Dios no fue una contestación severa, fue: mi rostro irá contigo y te haré descansar. ¿Qué más podemos pedir? Si su rostro va a ir con nosotros y nos va a hacer descansar. Y por eso Moisés le contesta: si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Dios le contestó: también haré esto que has dicho, por cuando has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y el profeta le siguió suplicando a Moisés. Todas sus oraciones habían sido oídas, pero tenía fervientes deseos de obtener aún mayores pruebas del favor de Dios. Entonces hizo una petición que ningún ser humano había hecho antes: te ruego que me muestres tu gloria. Fíjense bien, o sea,
Le iba diciendo a Dios y Dios le contestaba, le decía y Dios le contestaba y decía, cada vez quería más, hasta que no se aguantó las ganas y ¿qué dijo? Muéstrame tu gloria, quiero verte Dios, ¿quién eres tú? ¿Alguna vez se lo has dicho así a Dios? Quiero verte, quiero saber quién eres tú, Jehová, quiero que me muestres tu gloria. Y Dios le respondió, no podrás verme porque ningún hombre me ha visto el rostro y vive. Sin embargo, le mostró cómo es su carácter, un Dios piadoso, misericordioso, y le dejó ver la espalda. Eso fue un privilegio muy grande. Pero a veces no tenemos respuestas de Dios porque nunca le pedimos, ni nunca le hablamos, ni nunca tenemos una relación cercana a Él. Y eso se logra día a día en tu momento de oración, en tu trabajo, en tus necesidades, en tu escuela. Tú puedes buscar a Dios. Y fíjense que Dios no le reprendió por su súplica, ni la consideró presuntuosa, sino al contrario le dijo bondadosamente, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Ningún hombre puede en su naturaleza mortal contemplar descubierta la gloria de Dios y vivir, pero a Moisés se le aseguró que presenciaría toda gloria divina que pudiera soportar. Nuevamente se le ordenó subir a la cima del monte. Entonces la mano, fíjense bien, la mano que hizo el mundo, aquella mano que arranca los montes con su furor y no conoce quién los trastornó, según Job 9:5, esa mano creadora tomó a este ser hecho de polvo, o sea, Moisés, a ese hombre de fe poderosa y lo puso en la hendidura de una roca y lo escondió, mientras la gloria de Dios y toda su bondad pasaban delante de él. ¿Qué debió haber sido, no? Por eso Moisés dice que se convirtió en el hombre más manso de toda la tierra. ¿Por qué? No podía ser orgulloso después de ver a Dios así. Tenía que cambiar, ser transformado. Pero nosotros no somos transformados muchas veces porque no buscamos así a Dios. Es como Elías también. Buscó a Dios y Dios se le reveló. Y cada personaje bíblico y cada persona de la historia que ha buscado a Dios, Dios se les ha revelado. Porque es un Dios cercano. Imagínense, pueden visualizar esta escena cuando es colocado en la peña de la montaña para poder ser protegido mientras pasaba Dios y dice que vio su espalda. Y después, si nos trasladamos muchos años después, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en el monte de la transfiguración, dice que Moisés estuvo presente allí con Elías, porque de acuerdo al relato bíblico dice que Moisés murió, pero después fue resucitado. Y Elías fue trasladado sin ver la muerte. Entonces, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y en ese momento de necesidad, previo a la crucifixión, vinieron Moisés y Elías, que eran dos hombres que habían obtenido la victoria gracias a la fe en el sacrificio que estaba a punto de consumarse cuando Jesús muriera en la cruz. Y vinieron a hablar con él y a consolarlo, a ayudarlo, a fortalecerlo. ¿Por qué? No están registradas las palabras que dijeron, pero me imagino que podrían haber dicho, nosotros somos victoriosos en el cielo por fe en lo que tú vas a hacer. Sigue adelante, falta poco. Darás tu vida por los hombres y garantizarás que todos puedan tener vida eterna así como nosotros ya la tenemos. Entonces ellos fueron enviados como portadores de la luz y de la gloria del Padre para su Hijo. Y así se cumplió por fin la oración que elevara Moisés tantos siglos antes. Estaban en el buen monte dentro de la heredad de su pueblo, testificando en favor de aquel en quien se concentraban todas las promesas de Israel. Tal es la última escena revelada al ojo mortal con referencia a la historia de tal hombre tan altamente honrado por el cielo. Esa es la última vez que se menciona a Moisés allí en el monte de la transfiguración. Y dice que así se cumplió la oración de Moisés
la oración que decía, permíteme ver tu gloria. Y vaya que la ha visto, ¿no? Fue resucitado, fue llevado al cielo. Gracias a Jesús. Y esta vida victoriosa que tuvieron ellos la puedes tener tú y yo. Ya sea que cuando venga el Señor Jesús, solo seamos trasladados y no veamos la muerte, o ya sea que como Moisés veamos la muerte y cuando venga Jesús seamos resucitados, pero todos podemos tener victoria en Cristo. Entonces por eso es muy importante comprender todo esto y cómo Él se afianzó, se aferró de esa oración y por eso tuvo una vida victoriosa. Otro personaje que tuvo una vida victoriosa fue Enoc. Enoc caminó con Dios. Fíjense bien, y no significa que ahí iba Dios caminando con él y lo veía cara a cara, ¿no? Era una relación de fe como la que tú y yo podemos tener. Pero ¿cómo es que obtuvo esta dulce comunión? Fue mantenido continuamente su pensamiento en Dios. Siempre tenía pensamientos de Dios delante de sí. Al salir y al entrar, sus meditaciones se concentraban en la bondad, la perfección y la hermosura del carácter divino. Al ocuparse de esto fue transformado a la gloriosa imagen de su Señor, porque es mediante la contemplación como somos cambiados. Y fíjense, Enoc como vivió en un momento bien difícil de la historia. Vivió en el mundo antediluviano, previo al diluvio. Y era un mundo corrupto, era un mundo pecaminoso, como el del día de hoy. Era un mundo en donde se jugaba a ser Dios y hacían mezclas genéticas y hacían seres monstruosos para la guerra, para la lucha, y no respetaban la vida, la propiedad privada, etcétera. Y sin embargo, él pudo caminar con Dios. ¿Cómo? Dice que se concentraba en la bondad de Dios, en su perfección y en la hermosura del carácter divino. Y contemplando a Dios, fue transformado. Y llegó el momento en que dice que Dios se lo llevó, que le dijo, bueno, no, vámonos. Imagínense qué privilegio, ¿no? Mediante la comunión con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Su rostro irradiaba una santa luz, la luz que brilla en el rostro de Jesús. Al terminar estos periodos de comunión divina, hasta los impíos contemplaban con temor reverente el sello que el cielo había puesto sobre su rostro. Su fe se volvía más fuerte, su amor más ardiente con el transcurso de los siglos. Para él la oración era como el aliento del alma. Vivía en la atmósfera del cielo. Dice que él vivía fuera de la ciudad e iba a predicar a la ciudad y dedicaba mucho tiempo a la oración. Dice que estaba afligido por la maldad creciente de los impíos y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudiese aminorar su veneración hacia Dios, Enoc eludía el asociarse continuamente con ellos y pasaba mucho tiempo en soledad, dedicándose a la reflexión y a la oración. Así esperaba ante el Señor buscando un conocimiento más claro de su voluntad a fin de cumplirla. Para él la oración era el aliento del alma y vivía en la misma atmósfera del cielo. Fíjense bien, ¿cuántos de nosotros vivimos en la atmósfera del cielo? Yo siempre que vivimos en una atmósfera a veces muy contaminada. Tenemos que dedicarnos también a la oración. No quiere decir tampoco que no vamos a hacer nuestras actividades o que no nos vamos a relacionar con nadie, ¿no? Pero hay que saber dónde, cuándo y cómo. Y siempre con la ayuda de Dios. Todas las promesas de la palabra de Dios, todo el poder de la gracia divina, todos los recursos de Jehová están puestos a contribución para asegurar nuestro libramiento. Así fue cuando anduvo Enoc con Dios, y Dios estaba con él y le servía de fuerte auxilio en todo momento de necesidad. Y se hicieron muy amigos. Y llegó el momento que Enoc fue llevado por Dios. Y su carácter fue transformado para poder estar en el reino de Dios. Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y un día desapareció. ¿Por qué?
porque le llevó Dios. En medio de una vida de activa labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Y parece que nosotros hacemos al revés, ¿no? Entre más intensa y fervorosa y urgente es nuestra labor, pues menos oramos, porque decimos andamos muy apurados, andamos muy ocupados, me urge sacar algo y olvidamos orar. Y dice allí que era cuando él más oraba, porque necesitaba más ayuda. Y Enoc seguía apartándose durante ciertos lapsos del trato humano, se apartaba. Y después de permanecer algún tiempo entre la gente, trabajando con ellos para beneficiarla mediante la instrucción y el ejemplo, se retiraba con el fin de estar solo para satisfacer su sed y su hambre de aquella divina sabiduría que solo Dios puede dar. Entonces, solo Dios puede dar sabiduría cuando más lo necesitamos. Y Enoc buscaba la ayuda y la instrucción en esos momentos de urgencia. Es por eso que tú y yo necesitamos buscar a Dios. Necesitamos ser como estos hombres de fe. Tenemos el caso de otra persona que fue Abraham. Abraham se le conoce como amigo de Dios. Fue una vida de oración la de Abraham también. Dice, la descendencia de Abraham, mi amigo, así lo llama Dios en Isaías 41:8. La vida de Abraham, el amigo de Dios, fue una vida de oración. Dice que donde quiera que levantaba su tienda, porque Abraham era nómada, construía un altar sobre el cual ofrecía sacrificios mañana y noche y adoraba al Dios vivo. Cuando él se iba, el altar ahí quedaba. Y al pasar cerca de dicho altar, la gente sabía quién había estado ahí. Ah, Abraham estuvo aquí porque aquí hay un altar. Así es como el hogar cristiano debe ser. Una luz en el mundo, mañana y noche. La oración debe elevarse hacia Dios como el humo del incienso. En recompensa, la misericordia y las bendiciones divinas descenderán como el rocío matutino sobre lo que las imploran. Entonces, si tú y yo oramos pidiendo bendición a Dios, sabiduría, discernimiento, compañía, misericordia, estas bendiciones van a descender sobre todos los que las pidamos. Y así es que Abraham vivía una vida de adoración y de oración. Abraham no podía explicar la dirección de la providencia. Sus esperanzas no se habían cumplido. Recordemos que él quería tener un hijo y ya era viejito, y su mujer Sara también de edad avanzada. Sabía que Dios lo dirigía y que estaba con él y que lo bendecía, pero no se cumplía lo del hijo. Pero mantuvo su confianza en la promesa. Génesis 12:2, Dios le había dicho, bendecirte he y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hubo una ocasión en que dos de los mensajeros celestiales, vinieron 3 mensajeros celestiales, pero 2 se retiraron hacia Sodoma y Gomorra, y uno de ellos se quedó, ¿sí? Y Abraham se quedó con aquel a quien reconocía como el Hijo de Dios. Con profunda reverencia y humildad rogó, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. En su súplica no había confianza en sí mismo ni jactancia de su propia justicia. No pidió un favor basado en su obediencia, o sea, no por sus méritos o en los sacrificios que había hecho. Yo siempre oro, yo siempre ofrezco el sacrificio en el altar, no. Él se daba cuenta que era pecador e intercedió en favor de los pecadores. Cuando tuvo la oportunidad de estar allí hablando con Dios, ¿qué hizo?
intercedió por las personas de Sodoma y Gomorra. Semejante espíritu deben de tener, dice, todos los que se acercan a Dios. Abraham manifestó la confianza de un niño que le suplica a su padre, a quien ama. Se aproximó al mensajero celestial y fervientemente le hizo su petición. Y recordemos que dice, pero si hay 40, bueno, si hay 35, si hay 30, si hay 20. Eso implica una relación cercana a Dios, ¿sí? Tristemente, no había ni 10 en Sodoma y Gomorra que fueran temerosos de Dios. Tenemos otra persona que también prevaleció en la oración, y su nombre es Jacob. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos de aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo, del cristiano, no son las que se ganan mediante el talento, mediante la educación, mediante la riqueza o el favor de los hombres. Muchas veces buscamos eso, ¿no? Buscamos talento, buscamos educarnos, buscamos dinero, riqueza o favor de la gente. Pero las mayores victorias se alcanzan ¿dónde? Dice aquí claramente en la cámara de audiencia con Dios, o sea, en la oración. Cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del brazo poderoso de la omnipotencia. Los que no estén dispuestos a dejar todo pecado ni a buscar seriamente la bendición de Dios no la alcanzarán. O sea, tenemos que buscar a Dios de una manera seria, buscarlo de todo corazón y estar dispuestos a abandonar el pecado. Pero todos los que se afirmen en las promesas de Dios, como lo hizo Jacob, y sean tan vehementes y constantes como lo fue él, alcanzarán el éxito que él alcanzó. De hecho, de Jacob se dice que luchó con Dios. ¿Y quién ganó? Ganó Jacob. ¿Por qué? Porque obtuvo respuesta y el cumplimiento de la promesa. Todos los seres creados, eso te incluye a ti y a mí, subsistimos por la voluntad y el poder de Dios. O sea, si Dios no quisiera, no estaríamos aquí. Pero gracias a su voluntad y su poder es que existimos. Y recibimos vida ¿de quién? Del Hijo de Dios. Porque Él fue el que murió en la cruz por nosotros. No merecíamos vivir porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús. Por capaces y talentosos que seamos, por notables que sean nuestros dones, recibimos nueva provisión de vida de parte de ¿quién? De la fuente de toda vida. Él es el manantial de la vida. Solamente el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, que es la vida, pudo decir, yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es por eso es que Él es la vida y Él es el que nos sustenta, el que nos saca adelante. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hemos podido lograr ha sido gracias a Cristo Jesús. Él es el Señor, Él es el que nos ha dado sus favores. Por eso el Salmo 136 dice, alabad a Jehová, ¿por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al solo que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que tendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes luminarias, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que dominasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar Bermejo en partes, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. ¿Por qué?
porque para siempre es su misericordia. Al que hirió grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Él da mantenimiento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Este salmo es muy hermoso y aquí nos muestra la misericordia de Dios que nunca decae para cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que ponernos en las manos de Dios y buscarlo en oración. Buscarlo mientras pueda ser hallado. Es por eso que la oración y la adoración están vinculados. Yo no puedo adorar a Dios si no oro, porque es parte de la adoración y de la relación que vamos a tener cercana. Y ahí vemos cómo se repite en nuestro versículo, Salmo 116, 1 y 2. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, ¿qué voy a hacer? Le invocaré todos los días de mi vida. Vamos a terminar con una oración. Señor Dios bendito, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por poder conocer que podemos tener una relación tan cercana contigo como la tuvieron estos personajes bíblicos. Toma nuestras vidas en tus manos. Bendice a los de la audiencia y a todas las personas. En el nombre de Jesús. Amén. Les damos las gracias por haber estado aquí con nosotros. Dios les bendiga y les acompañe durante esta semana. Hasta luego.